¿Quién es Suda51? Os preguntaréis. Pues Suda51 es un diseñador de videojuegos, así como escritor y director de su propia compañía, Grasshopper Manufacture. Pero, ¿qué hace especial a este tipo? ¿Qué lo hace diferente al resto de creativos coetáneos? En primer lugar, Suda51 es lo que podríamos llamar un enfant terrible, un paria en cierto modo, de una industria que normalmente no suele arriesgar en sus propuestas, siempre valientes en sus planteamientos, hace lo que quiere y como quiere, literalmente. Lo que no pocas veces le ha causado ciertas polémicas, siendo elevado por algunos a la categoría de genio y menospreciado por otros. Su particular estilo, violento, visceral, sangriento, extravagante, es por ello normalmente comparado con el director de cine Quentin Tarantino, pero el estilo de Suda es propio y diferente, tiene matices. Estas comparaciones con Tarantino solo demuestran que tanto Tarantino como Suda beben de las mismas influencias, que son la cultura pop de los años 60 y 70, y esas películas de serie B asiáticas que vieron en su juventud. Debemos mencionar que para Suda51 una de sus mayores influencias se le debe al cineasta japonés Kinji Fukasaku, director de la conocida Battle Royale, y a Takeshi Kitano. Añadir a estos un influjo de la cultura japonesa muy presente en toda su obra. Como ejemplos podemos ver el manga y el anime, las series de televisión o la lucha libre, tan popular en este país. Al mezclar todos estos ingredientes con otra influencia capital en la obra de Suda51, que es la obra del escritor Frank Kafka, nos da como resultado una personalidad única, que a diferencia de otros diseñadores, traslada en todos y cada uno de sus juegos, creando un sello y un estilo que lo hacen fácilmente identificable. Suda51 no está en el Olimpo de los creativos japoneses, pero tiene en su haber un puñado de juegos de los que hablaremos a continuación, aunque en su día no fueron un éxito de crítica y pública, y han tenido que pasar los años para ser elevados a juegos de culto. Pero todos tienen un estilo común, un estilo Suda51, un ejemplo de ser un macarra a contracorriente en la industria de los videojuegos. Esto puede ser posible, pero para ello debemos tener la determinación adecuada. Damas y caballeros, bienvenidos al excéntrico mundo de Suda51. Bienvenido al programa de Peters de Grado. Tenemos aquí a Carvel otra vez. ¿Qué tal a todos? Que viene a traernos el fantástico Mundo Suda51. Macarrismo a tope ahora. Petición popular. Bueno, la verdad Sí, es que creo final... que hemos hecho lo que nos sale los huevos. Al final, sí. Mucha encuesta y mucha historia. Bueno, hombre, ahí hay un empate entre Nintendo 64 que habrá especial más adelante, porque se merece un especial. Era para crear hype. Era para crear... Y el de Suda51, la verdad que dijeras ahí en el vídeo que no tenías ni puta idea de quién es. Yo creo que mucha gente dijo, pues venga, vamos a ver quién es. Sí, ya la habías nombrado alguna vez sí, y no me acordaba de ello. Pero sí, es un tío peculiar, ¿no? Es un tío peculiar, sí, es un personaje con todas las letras y bueno, en principio es un creativo japonés, un programador de videojuegos japonés y bueno, más o menos es un poco diferente al resto de programadores porque tiene una manera de pensar muy particular. Es un poco a su bola, es un poco macarra en cierta manera, porque él tiene su manera de hacer las cosas y él las hace así y le da igual lo que opine críticos. No se vende, ¿no? No es comercial. No se vende. Es más, tiene su propia compañía. Él trabajaba un poco así lo que es el origen de Suda. Suda, bueno, vino de una familia humilde japonesa y trabajaba en una funeraria, trabajaba como enterrador. Y cansado de ese mundo, pues un día no recuerdo que un anuncio de una compañía japonesa, no recuerdo si era una compañía japonesa que quebró en los años 90 y se mete en esa compañía japonesa a hacer juegos de lucha libre, un poco escapando de ese mundo, bueno, de esa... Funestro, de ese trabajo que tenía que no le llenaba. Y cuando está en esa compañía, y la verdad que gana bastante nombre, sobre todo por los guiones que hace. Hace un guión para un juego de lucha libre que se podría pensar que un juego de lucha libre no debería tener historia, pues se hace una idea de olla de guión y con un final demoledor. En el final del juego el protagonista, una vez que vences y consigues ganar el campeonato del mundo, el protagonista se suicida. Ah, qué bien. Porque dice que ya lo ha conseguido todo y no tiene más que aspirar en la vida, entonces dice que para la vida está vacía y se suicida. Entonces eso causó mucha polémica en la sociedad japonesa porque ahora estamos hablando de los 90 y un videojuego de deportes que de repente te hagan ese final, pues la gente se quedó un poco flipada. Y bueno, tuvo bastante repercusión ese final. Pero luego después no había estado muy contento porque al poco de entrar en esa compañía y ya un poco conocer cómo funcionaba la industria, vio que la compañía no tenía un futuro estable y decidió crear una compañía propia, que es Grasshopper Manufacture. Y prueba de ello es que al año y algo de marchar yo creo que era HAL, bueno, la compañía en la que estaba, quebró.
quebró y se quedó en bancarrota. O sea, que se marchó a tiempo. O sea, se marchó a tiempo. Y luego después nada, ya en esta compañía fue donde creó prácticamente todos los juegos que se le conocen. Sí, una primera remesa de juegos que hizo son juegos muy visuales, muy japonés, novela visual, en plan con toques un poco sí, de... les gusta mucho el Sí, japonés. les gusta aquí mucho. No, aquí en Europa no, aquí aquí no triunfar. no, porque estamos más acostumbrados a la aventura clásica, la convencional, la aventura gráfica más puramente occidental. Ahí las aventuras conversacionales tienen son más guiadas, o sea, tienen una historia y no te puedes salir de esa historia. Son más novelizadas. Y son también, más novelizadas, sí. Y aquí, sin embargo, las aventuras gráficas, quitando a lo mejor, también son muy guiadas, pero tienes más alternativa para seguir el camino. Que de hecho es mucho en el género en que se mueve él, son más dirigidas, o sea, las he visto mucho en Nintendo DS o en consolas portátiles. No, y en PlayStation también saca alguna, pero bueno, yo trabajo en casi todas trabaja para todas las compañías. Que aquí en Europa son las que más se venden, no en la consola grande, sino quizás en las portátiles. Sí. Y la verdad que más o menos, sobre todo esas novelas o aventuras tipo novela, triunfan mucho en Japón y son gracias a ellas la compañía se hace un nombre en Japón, pero no es hasta el juego que vamos a hablar en primer lugar, que bueno, lamentablemente no lo tengo porque lo vendí y ahora ando buscándolo porque es una pequeña joya del catálogo de GameCube, es el Killer 7, que es el primer juego que sale en Occidente de Suda 51. Y es un juego, pues, tiene un aspecto gráfico en plan con cel shading, en plan dibujo animado. Muy guapo el aspecto que tiene, es que muy resultón. Muy resultón, envejece bastante bien y luego tiene un acabado artístico con unos personajes muy locos. Me da la sensación de que es con muy poco hace mucho ese tío. Sí, a ver, más o menos ten en cuenta que es una compañía independiente, así que en este juego colabora con Capcom y trabaja con Shinji Mikami, con el creador del Resident Evil. Pero tiene un estilo muy personal. Prueba de ello es que, por ejemplo, la jugabilidad en la época fue muy criticada porque el juego es un juego sobre raíles, en cierta manera es como un House of the Dead o un Time Crisis, que tienes que ir apuntando a los enemigos que estén en la pantalla, pero en vez de avanzar con el joystick se avanza con los botones y con el joystick apuntas nada más. O sea, y luego después puedes elegir caminos cuando normalmente esos juegos están marcados por un camino preestablecido. Y luego sobre todo el tema de los personajes. O sea, hay personajes... el juego se basa en Killer 7, es un grupo de asesinos que está contratado por el gobierno de Estados Unidos, un poco ahí turbio, para acabar con unos terroristas, con una asociación terrorista. Y en realidad son 7 asesinos, pero bueno, todo viene porque es un personaje que es el protagonista, que tiene las 7 personalidades dentro de él. Y cuando toma esa personalidad se transforma en esa persona. Y bueno, es una auténtica bizarrada. Bueno, lo que decía que el guión telita, ¿no? ¿Cómo les gusta a los japoneses liarla con los guiones algunas veces? Sí, es un guión muy complejo. Encima después en España no salió en español. Para ser un juego al final de tiros o de... Sí, pero sí, tiene muy revesado, la historia es muy revesada y yo lo juego en inglés y la verdad que me enteré bastante poco de lo que iba, pero bueno, al final vas avanzando porque bueno, es un juego, tampoco es un juego muy difícil. Pero es un juego, ya te digo, que causó en su momento tanto jugabilidad como historia. No se daba ese tipo de géneros en la industria de los videojuegos y fue bastante valiente en crear ese juego. Que mencionar que el Killer 7 era uno de los 5 juegos que iban a salir exclusivos para GameCube. Me acuerdo que llegaron Capcom y Nintendo, que al final solamente quedó uno de ellos como el PNO03, que es un juego de disparos. Pero el resto del Resident Evil 7, Resident Evil 4, que también era exclusivo, y el Beautiful Joe y este salieron para Play 2. Y yo digo, ahora mismo es un juego considerado de culto. Es más, ahora creo que se está rumoreando que igual para finales de año sale para Steam una versión HD remasterizada. Es que estos jueguecillos yo los he visto después emulados con emuladores a 1080, 60 frames. Y ganan bastante, ¿eh? No, encima yo si sale ya en español ya sería... Porque este juego yo creo que para llegar al gran público tiene que llegar en el idioma del país. O sea, yo creo que se pierde mucho, aun teniendo conocimientos de inglés, unos conocimientos básicos de inglés que para otros juegos te pueden funcionar. En este es complejo, sí, es un nivel alto y es complicado seguir todo el transcurso de la obra. Y bueno, este es el juego que se da a conocer. El gran público no lo conoce porque, bueno, aparte de salir para una consola minoritaria como GameCube, no es hasta cuando sale en la Wii el siguiente juego, que no tengo la primera parte pero tengo la segunda para enseñaros, que es el No More Heroes, que es el juego que más se le conoce. Pero aquí cambia bastante de registro, y de género y de todo. O sea... Sobre todo está influenciado un poco por lo que fue el Grand Theft Auto, todo lo que supuso el mundo abierto para bien y para mal.
Es lo que tenía que apuntar. Recuerda muchísimo al GTA San Andreas. Claro, lo malo que tiene, o sea, malo bueno entre comillas de los Grand Theft Auto es que cada vez que sale un Grand Theft Auto en los años siguientes, o como pasó con el Dark Souls, hay una influencia, una influencia importante y salen muchos juegos con ese estilo. Y pasó con el Grand Theft Auto, con el San Andreas. Pero bueno, es porque es mundo abierto. Mundo abierto y sí, pero bueno, coges el coche, pues pasar por las ciudades. Sí, aquí vas con una moto en Santander. De gráficos es más sencillito que el GTA San Andreas para la época, pero también es resultón. Una cosa que se critica mucho, por ejemplo, a Suda 51 es que en el apartado gráfico no destaca nunca. Y en el jugable, por ejemplo, sí que por ejemplo en el Killer 7 jugablemente es un juego complejo y con mecánicas interesantes. Por ejemplo, teníamos árboles de habilidades, que ahora es una cosa muy normal y en la época no, y se introduce por ejemplo en el Killer 7. Pero sin embargo, por ejemplo, en el No More Heroes sí que utilizas el mando, el Wiimote, de una manera bastante lógica. El protagonista tiene una espada láser, entonces bueno, das espadazos y demás. Pero lo que llamó la atención sobre todo de este juego fue como en el Killer 7 esa ambientación violenta y macarra. Al fin y al cabo también vuelves a interpretar a un asesino, en este caso un asesino que matas asesinos, porque una chica te convence para ser el mejor asesino del mundo y entonces lo que hace es buscarte... ¿Este no es el que es otaku? Sí. Y que como no tiene dinero, tiene que comprar... Sí, dice, no quiero mis cómics y no tengo dinero, entonces vas matando por ahí peña. Sí, lo normal. Lo normal. A un otaku no puede ser pobre, claro, es lo que tiene. Sí. Y luego después si tienes que hacer, por ejemplo, entre misión y misión, pues tienes que hacer trabajos que son minijuegos encima en 8 bits. Por ejemplo, cortar el cortacésped a los vecinos. Eso es otra de las cosas que tiene, ¿no? Mítico, un juego dentro de un juego. Sí, dentro de un juego. Eso tiene mucho. Y luego, por ejemplo, eso, bueno, es bastante violento. Es más, en Europa y Japón llegó una versión censurada que en vez de sangre salen colorines y demás. Yo es lo que me extraña que estos juegos Nintendo los acepte. Y en Estados Unidos, sin embargo, en la versión de PlayStation que se hizo luego un remaster, que con más material y demás, ahí ya sale con sangre. La verdad que más o menos se nota que está censurado. Yo para mí, por mucho que diga él que la versión que llegó a Japón censurada es la versión definitiva, entre comillas, o que él pensó, yo creo que en ciertos momentos del juego, en las cinemáticas, se ve que para mí le metieron el recorte por parte de Nintendo, por parte de las publicadoras, y dijeron, oye, te estás pasando 3 pueblos, porque al fin y al cabo es un juego que si lo ves es un estilo muy visual, muy anime, muy a lo mejor para adolescentes, y es muy violento, es bastante violento. A mí me recuerda un poco a los hack and slash. Sí, es una mezcla entre hack and slash y mundo abierto. Y tiene así ese rollo también, porque he visto alguna cosa por ahí, algún vídeo y tal, rollos un poco osado, cosas un poquito sexuales, que uy, esto Nintendo... Sí, no, y luego después, a ver, no se toma, te digo, es muy provocador. O sea, Suda 51, imagínate, en este juego, para guardar partida, tienes que ir a tu motel, porque estás en un motel o vives en un motel, y tienes que ir al baño, entonces te metes en el baño, te sientas en la taza y guardas partida. O sea, es en plan... Eso ya es en plan voy a ir al baño para guardar partidas. Y más que te lo dice, muchas veces rompe la cuarta pared el personaje. Eso es otra cosa de su... que es algo típico de él. Típico de él. En muchos juegos te hablan los personajes a ti o te dicen, hey tío, ¿qué haces? Espabila, que luego después a lo mejor se lo dicen al protagonista, pero en ese momento la imagen, o sea, la cámara te enfoca a ti, es una primera persona de la persona que lo que sea una primera persona lo que estás viendo. Y la verdad que es un juego bastante, yo te digo... Es entretenido, ¿no? Sí, es entretenido, sí, está muy bien. Es un juego, ya te digo, la primera parte... posiblemente sea el más... El más conocido, sí, el que comercialmente más vendió. Porque, a ver, sí que criticó mucho, por ejemplo, a Nintendo, que no le dio un respaldo a este juego tan fuerte como él decía que se merecía. Y sin embargo, bueno, aún así dijo que si se vendían suficientes copias haría una segunda parte, la hizo. Que bueno, es la que tenemos aquí. Que es el que tiene mejor crítica, ¿no? Tiene mejor crítica, la verdad que es mejor que la anterior en todo. O sea, es un juego muy bueno. O sea, gráficamente mejor un poco, jugablemente mejor un poco. La historia sigue siendo una auténtica ida de olla. Este es lo que también vi vídeos con el Dolphin. Sí. A 1080, 60 FPS, en 16:9, cosa que el original de Wii no lo tiene. Y la verdad es que era muy resultón. Y digo yo, joder, es que esto con las texturas y tal, sí puedes hacer un remake para PC, un remaster para PC. Pierde ya toda la frescura que tenía el primero. Pierde toda la... Bueno, claro, imagino. Sí. Y luego después, por ejemplo, es muy gracioso las influencias que tiene, que hablábamos de que... una cosa que me pareció muy chocante, son todos arios en principio. Casi todos los juegos
Es un personaje, sí, no personaje. Bueno, a lo mejor no es... Muy americanos, sí, muy. Sí, muy personaje muy caucásico de. Sí, en plan no utiliza personajes japoneses, aunque sí mete personajes japoneses y mensajes, por ejemplo, alguna de los asesinos que tienes que matar en el juego, hay una chica que es afroasiática. Mete, bueno, no está, o sea, no se encasilla en ese sentido, o sea, no son todos chicos blancos. Sí, pero que decir que decir, son como si estuvieras viendo una película americana, prácticamente. Sí, bueno, eso sí, que tiene una estética, una influencia muy grande de la cultura americana. Pero eso se ve en casi todos los juegos y se ve sobre todo en el Lollipop Chainbane. En el Lollipop, bueno, en el Lollipop sí que eran arios completamente. Sí. Se ve completamente esa influencia de la cultura americana, del cine americano. Por ejemplo, hay referencias a la lucha libre, en máscaras que tiene. Por ejemplo, Travis, el protagonista del juego del No More Heroes, le gusta la lucha libre y lee revistas, y a través de leer revistas aprende movimientos de lucha libre para utilizar con los enemigos. Es un juego, ya te digo, muy, muy gracioso. La estética, enseguida ves que es un juego de Suda 51, se ve rápidamente a poco que juegues, es que más, la manera de hablar, el personaje descarado, macarra. Me da la sensación de que él prefiere bajar un poco los gráficos para ganar en suavidad de movimientos, en frames, y le da así esa estética un poco también con colores muy primarios, y pastosos o tal, y es peculiar, que parece casi, no sé, a mí me gusta esa estética, es curiosa, sí. Y bueno, después de hacer estos juegos de los No More Heroes para Wii, se unió otra vez como había hecho con Capcom y Shinji Mikami. En este caso Capcom, como Shinji Mikami y Capcom ya no estaban juntos, se juntó con EA para sacar con Shinji Mikami esta idea de olla, que para mí es un poco Shadow of Darkness. Para mí es una revisión del Ghosts and Goblins de recreativa, porque el juego más o menos es rescatar a tu novia, que está en el infierno, y para ello tienes que ir recorriendo zonas del infierno. Entonces, ya incluso la selección de niveles me recordó mucho a ese Ghosts and Goblins. Aquí ya cambia completamente, ya no es un hack and slash, es un juego más de acción, más tipo Resident Evil, en ese tiro de juego de acción, de aventuras, muy influenciado también por el Resident Evil 4 de la época, o Resident Evil 5, ¿no? Es bastante arcade, sí, sobre todo el 4 o 5. Y bueno, es que por ejemplo Shinji Mikami es el director de Resident Evil y aquí se nota mucho. Y luego también trabaja Akira Yamaoka, que es el director de sonido de Silent Hill, que también le da ese tono lúgubre que encima... Es un producto muy bien acabado. Sí, muy bien acabado, este está muy bien. No tuvo tampoco mucha repercusión porque bueno, como en la Xbox salieron muchísimos juegos y este juego pasó como uno más. Pero es un juego, ya te digo, muy entretenido y sobre todo, ya te digo, la historia se nota que Suda 51 está presente en ese trío de personas, ¿no? Shinji Mikami aportó mucho, sobre todo en lo que es en el gameplay. Es un juego que tiene un gameplay bastante trabajado por eso, y la historia es puramente de Suda 51, y prueba de ello es que es el final es una auténtica idea de olla. O sea, al final ¿cómo les gusta a los japoneses? Sí, las locuras, es plan de que tú llegas a salvar a tu novia, porque tú eres un demonio que cazas demonios. Bueno, Suda siempre juega mucho con el asesino que caza asesinos, el demonio que caza demonios. El malote. El que era malo o que forma parte de los malos, pero se alía o hace acciones de bueno. Es una cosa un poco muy japonesa de que el que es malo, pero intenta hacer cosas como si fuese bueno. Y entonces es un demonio que caza demonios. Y viene a por tu novia, que tu novia era la antigua novia del rey del inframundo. Entonces, la secuestra. La novia. Sí, al rey del inframundo. Entonces la secuestra, tú tienes que ir a salvarla, y cuando la salvas descubres que en realidad no la había secuestrado, sino que había engañado al demonio para que atraerte a ti al inframundo otra vez y volver a hacerte malo, entre comillas. Es un poco... Ay, qué bruja, qué mala, es un mala poco... pécora, mala influencia. Sí, ahí por ejemplo eso, aparece también mucho la figura de la femme fatal, de esa chica que hace perder la cabeza a los hombres. Aparece mucho tanto en No More Heroes como en este juego, y en otros juegos aparece bastante. Son malas. Sí, aparece bastante. Pero bueno, luego por ejemplo, mucha gente lo acusó ya en este juego y en otros de tener cierta misoginia, entre comillas, hacia las mujeres. Pero le ha pasado a Tarantino también, ¿eh? Le ha pasado también a Tarantino, del que tenemos, por ejemplo, sin embargo, por ejemplo, uno de sus personajes fetiches o actores actrices fetiches es Uma Thurman. O sea que, bueno, muchas veces el tratamiento de la mujer de cierta manera pues hace que la gente se posicione en un otro lado.
Pero lo que os decía, que luego después de este juego le dio el protagonismo a una chica. Lo que pasa es que, bueno, también lo hizo a su manera. Y no lo tengo aquí el juego, ese lo tengo por casa. Sí, lo tengo por casa de perdido. El Lollipop Chainsaw, que es motosierra, ¿no? Sí, es motosierra. Y este es una auténtica otra idea de olla. Y aquí lo que vemos es el típico juego muy de acción también, un poco hack and slash. Que recuerda mucho a este, ¿no? Sí, es un poco hack and slash. En este caso, la protagonista es una cheerleader que tiene que sobrevivir a un holocausto zombie, pues armada con una motosierra. Lo normal. Sí, lo y normal. chupando lollipops. O sea, es en plan, encima es que es como muy tópico. Y ya te digo, es como si escogieses a unos personajes de una película de Robert Rodríguez, de la de Planet Terror. Tiene estética cómic, ¿no? Muy cómic de los 80 o de los 70. De los 70, más bien de los 70. Es más, el otro homenaje que hace al cine, el instituto donde se ambienta el videojuego, es el Romeo High School. Claro, el gran Romero. Sí. Y la verdad que es un juego, ya te digo, es un juego que jugablemente es repetitivo. Es un poco, yo la verdad que me cansó enseguida. Es un juego facilito, pero bueno, es un juego muy repetitivo. Me gustó más el Shadow Damness. Pero bueno, es un juego, ya te digo, muy macarra y muy divertido. Y la verdad que más o menos con este juego, sobre todo, consiguió que en los salones de manga y de anime de todo el mundo sí hubiese millones de chicas disfrazadas de la protagonista de Lollipop. En cuanto hay una que destaca enseguida... Sí, ya te digo, fue al fin y al cabo utilizaron, o sea, entre comillas, que me recuerda un poco a la de la novia del Joker, a Harley Quinn. Sí, a Harley Quinn, perdón, no Harley Quinn, me recuerda un poco a esa. Sí. Más también lo mismo, muy aria, muy mona, una chica rubia y tal, pero loca, como ella sola, que va repartiendo sopapos. O Oscar Spray, esta con una motosierra, otra con un... con un martillo. Un martillo era, sí. Y pero es que, por ejemplo, encima, o sea, la figura del novio de ella queda ridiculizada porque lo lleva como llavero, se está transformando en zombie, su novio. Entonces, para evitar lo que se transforme de todo, le corta la cabeza, le pone un dispositivo para que consiga seguir viviendo en plan fantasía total, rollo Futurama, y se lo cuelga como un llavero. Y entonces el novio le va diciendo, oye, hay enemigos, oye, ten cuidado y tal. Entonces es un poco como la comparsa de turno, pues es la cabeza del novio. Curioso. Sí. Entonces la verdad que es un juego, ya te digo, una auténtica idea de olla y muy en la línea de Suda 51. Y luego el último juego que hace para la Xbox 360 y PlayStation 4 es el Killer is Dead. Aquí es un juego que no me llegó a gustar del todo, y eso que venía precedido con mucho hype, porque era un juego que recordaba bastante la estética del Killer 7. Si buscáis cualquier imagen del Killer 7 y esto os vais a buscar bastante asociado, y aquí más o menos yo lo que veo es un poco que aquí hace como su versión del James Bond Mundo Suda 51. O sea, es una especie como de justiciero que se llama Mondo Zappa, que tiene implantes, va con una katana y aparte tiene implantes tipo robóticos, y se dedica a ir contra una organización criminal. Y luego después, en su tiempo libre, pues conquista chicas. Es el James Bond de manual. Polémico fue, por ejemplo, eso, el modo gigoló, que en el modo gigoló pues conseguías puntos ligando con chicas en un bar para comprar extras, como si fueses un James Bond. En tus ratos libres pues te ligas a la de guapa y tal. Mucha gente vio en ese tipo de extras o ese tipo de añadidos pues lo de siempre. Tratan a las mujeres de una manera despectiva, mujeres florero. Bueno, la sociedad japonesa es un poco... Exacto, hay que poner la sociedad japonesa, un poco machista, pero bueno. Bastante machista la sociedad japonesa. Y aquí pues este tío vive en esa sociedad, o sea que lógicamente... Pero yo creo que más o menos toma mucha influencia de ese de cine, ya te digo, de James Bond. Es que James Bond es otro que también, si lo miras un poco, también es bastante machista. Es bastante machista, sobre todo, bueno, el Ian Fleming, el escritor, es escritor de años 60 o empieza a escribir años 60. Y las películas, las películas de Sean Connery, las películas de Sean Connery también tenían ese toque de macho ibérico, macho inglés, pero machote en plan conquistando a las damas, salvándolas de apuros. Y bueno, más o menos eso, pues hoy en día, sacado de contexto, pues mucha gente lo criticó. Y la verdad que el diseño que tiene es una auténtica bizarrada, porque bueno, se pueden ver como, bueno, rollo muy japonés, estética de bichos raros, o sea, pues un poco cyberpunk en algún momento. Es un juego que en lo estético, la verdad que está muy logrado. Es un juego, ya te digo, a mí me gustó bastante el rollo estético, pero luego después
falla mucho en lo jugable. Me llegó a parecer un poco repetitivo y no me pareció... ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos como si fuese... Esta es la ¿cómo se llama? La Molly Pelli, es la... Las lolis. No, la Meriperi. Sí, la que ayuda a James Bond, pues en este caso... Pues, como la secretaria de un ejecutivo japonés que se dedica a luchar contra una organización maligna, pues tiene que ser una Utaka. Luego después esta es una de las chicas fen fatal de estas que le amarga la vida. Bueno, yo te digo, para mí es una alegoría un poco de un James Bond japonés, es ahí con una katana, implantes ahí, cosas tecnológicas. Es una especie de como de James Bond japonés. Ya te digo, y para mí coge la influencia del cine de superhéroes, super detectives en este caso, y lo mete en una batidora con sus movidas, con sus paranoias, y sale este Killer 7, que la verdad que no tuvo unas ventas muy allá y tampoco fue recogido con bastante tibieza por la crítica. No, pero es un autor que no es que haya vendido mucho precisamente. No, ninguno de los juegos, sobre todo estos tres últimos que hablamos, Out of Darkness, el Lollipop Chains y ninguno de ellos vendió bastante. Sí que es verdad que, por ejemplo, Grasshopper Manufacture siempre funcionó muy, muy por su cuenta, al ser una compañía independiente, y los juegos lo que hacía era que otros publicadores se lo distribuyesen. Ellos hacían el juego, lo distribuía otro distribuidor. Con Killer 7 tomaron ellos la iniciativa de distribuirlo, y igual a lo mejor eso también pasó factura al ser el primer juego que lo distribuían y no hicieron una buena campaña de publicidad. 18 años. Sí, todos 18 años. Todos. Incluso la Wii. Sí, juego para mayores de edad, pero ya te digo, componente bastante violento. Bueno, este venía con extras, venía con un CD, venía con un mega póster. Soundtrack. Sí, un mega póster aquí. Este póster puede ser el póster de una película de James Bond, pues tranquilamente. Tenemos ahí al machote, y luego aquí las tías así un poco ligeritas de ropa para acompañar al tío, que vamos, como no, tiene que conquistarlas porque realmente él puede hacerlo. Mundo Zappa. No lo hacía Larry, ¿por qué no lo va a hacer él? Ya. Sí. Encima, bueno, también ya te digo, es un juego, vamos, no es de los mejores que tiene, te digo, para mí los mejores es el Killer 7, que para mí el Killer 7 es un juego, es una obra maestra. Le está dando a ti sí que te gusta, ¿no? El Killer 7. Killer 7. El primero, el Killer 7. Casi. Sí, el Killer 7, el primero. Luego después el No More Hero, que está bastante bien, el 1 y el 2 están bastante bien. El Shadow of Darkness me parece un gran juego, sobre todo con ese toque de jugabilidad que le da Shinji Mikami, hace que el juego sea bien. Y luego los últimos juegos que ha hecho, sí, el Lollipop Chains, ese quizás sea un poco peor, porque bueno, es un juego un poco más flojito. Y este último se quedó en un gran juego, o sea, podría haber sido un gran juego, pero yo creo que les falló sobre todo eso, un poco. Gráficamente no es malo, gráficamente luce bien, pero jugablemente no engancha del todo y pasa desapercibido en el catálogo de la 360. Por ejemplo, el Killer 7 en el catálogo de GameCube yo lo pondría entre los 10 mejores juegos de la GameCube, y el No More Heroes igual a lo mejor entre los 20 mejores juegos de la Wii, tranquilamente. O sea, sin embargo, pues por ejemplo, igual tienes que irte a la posición 50 o a la posición 70 de la Xbox 360, seguramente que nos encontraríamos antes siendo generosos, ya te digo. ¿Estás preparando algo, sabes? Y ahora, bueno, o sea, una de las acciones que cambió un poco la mentalidad de Suda 51 en los últimos años, que lleva bastante tiempo sin sacar juegos, es que la compró un conglomerado japonés de juegos online. Entonces más o menos aseguró con eso la asistencia de por vida prácticamente de Grasshopper Manufacture, que colaboraba pues al fin y al cabo en una compañía independiente y ayudaba pues a Nintendo a hacer retoques en videojuegos, a sacar juegos de otras distribuidoras, por ejemplo el Fatal Frame, que es un juego de estos de muy rollo terror japonés, de estos. En España no se llaman Fatal Frame, tienen otro nombre. Son de estos de... ¿Horror Survival? Sí, Horror Survival. Vas con una cámara, ambientación... no sé cómo... Bueno, tienen otro nombre en España, no soy muy fan de ellos. Y ahora salió un juego, un poco con esta línea de juegos que están saliendo ahora free to play, que es el Left 4 Dead, que salió el año pasado para Play 4 y va a salir ahora o salió hace poco relativamente para Steam. Y es un juego tiene sus pros y sus contras. O sea, vuelve a ser
una macarrada, porque es un juego donde, o sea, es una especie como de... El muerto antes que sencillo. Sí, es una torre, como una torre de Babel, entre comillas, porque es una especie como de, en el futuro las ciudades se han destruido y todos los habitantes de la ciudad viven en una misma torre, un conglomerado de edificios. Y entonces tú llegas ahí y tienes que coger y subir al último piso. Y es un poco rollo Mad Max, o sea, sabes quien pueda. Tú creas a tu personaje, una muerte en patinete, porque es un tío con una careta de la muerte, o la muerte entre comillas, en patinete, te dice, tienes que llegar arriba del todo, no hay reglas, las reglas es que búscate la vida. Tienes que matar a los demás para ir subiendo. Sí, entonces te vas encontrando con gente, luchas con ellos, y ya te digo, la verdad que la música es una música bastante acorde al juego, tiene una selección de música punk, rock japonesa y hardcore muy buena, y justo ese estilo de música tenéis ahí para sacar unos cuantos grupos y se demuestra que los japoneses no solamente hacen J-pop, que hacen también música cañera y de mucha calidad. Y lo malo que tiene ese rollo free to play es que, por ejemplo, el juego es un juego tipo Dark Souls. Creas un personaje, le equipas una serie de armas, le pones armaduras. Con ese puedes ir con los puños. Es un mundo abierto. Sí, es un poco mundo abierto. Sí, a ver, no es un mundo abierto en el sentido de que no hay una libertad grande, porque al fin y al cabo estás en esa torre, pero sí que puedes subir al piso 30 y luego bajar al piso 1. Tienes bastante libertad. El problema que llega en este juego es que tú tienes, entre comillas, 5 vidas. Una vez que te matan las 5 vidas, ya no puedes utilizar el atajo, que es coger un ascensor. Si te matan en el piso 30 y tú mueres en el piso 30, tus objetos se quedan ahí. Y tu cadáver se convierte en una especie como de malo. Que la gente, como es un juego que puedes jugar online, la gente lucharía contra él si se lo encuentra. Pero lo que pasa es que si te van a matar, ese cadáver desaparece y pierdes todos los objetos que tenías. Con lo cual, si tienes todo el nivel y todo. Entonces lo que hace el juego para que llegue rápido es gastar una vida y ya pasas del piso 1 al piso 30. Pero claro, cuando se te acaban las vidas, tienes que comprar vidas. Entonces tienes que pagar por caja y decir, oye, pues sobre todo al final del juego estás en el nivel 60 o en el piso 60 o en el 100, no sé cuántos pisos hay. Yo tampoco jugué tanto. Y te matan, claro, tienes que coger y pasar por caja porque si vuelves a morir subiendo del 1 al 90, que son unos cuantos pisos encima con el personaje a nivel 0, pues claro, pierdes todo lo que tienes y a lo mejor tienes un equipo muy, muy potente. Pero que no puedes ganar, o sea, que es simplemente mantenerse en la parte de arriba de la... Sí, no, me imagino que luego llegarás a los últimos pisos y se acabará el juego. Pero ya te digo, es un juego, al sacarlo así free to play, no hay una historia, sí que hay una presentación de la historia un poco por encima, en plan, ya te digo, es en plan con un mundo futurista, en plan así un poco posapocalíptico, muy, muy raro. Pero bueno, se ve que es un juego de Suda 51. No está tampoco muy influenciado porque él es muy buen contador de historias y muy buen creador de personajes. Y en este juego, como el personaje lo creas tú, eliges si es un chico o una chica, le pones tus características, no se nota tanto que sea un juego de Suda 51, pero sí que tiene una estética muy, muy Suda 51. Y ahora sí que está haciendo que va a salir un juego, unos minijuegos, una versión indie que se llama Trevis Down o algo así para la Switch, que es una serie de minijuegos que van a salir ahora a finales de año, principio de años de 2019, y que la gente está esperando bastante porque bueno, ahí sí que se puede volver a ver otra vez al Suda más macarra, más en su propia dirección, a lo mejor pues yo que sé, a lo mejor hace 4 o 5 juegos arcade rollo 8 bits y son juegos, ya te digo, tipo arcade que enganchen y con una historia un poco loca y consigue otra vez volver a poner su nombre encima de la mesa como lo hizo antaño. Pero ya te digo, es un creador que no tiene, o sea, tiene una personalidad además tan compleja y va tanto a su rollo que hace que no tenga esa influencia como a lo mejor la puede tener Shigeru Miyamoto, Kojima, Ueda, todos esos creadores, o Hideo Miyazaki, que es el del Dark Souls, que por ejemplo es un creador que con 2 o 3 obras ya impuso sobre encima de la mesa. Sí, pero bueno, pero estos no han salido mucho del género. Este ha querido tocar todos los palos también. Sí, o sea, igual a lo mejor está tocando todos los palos, sí, porque por ejemplo también colaboró, tiene un juego que se llama Cinemora, porque bueno, al fin y al cabo él como es director de Grasshopper Intermedia, participa, todos los juegos que hace Grasshopper, aunque no sean suyos, participa, y tiene uno que se llama Cinemora, que es un juego de naves tipo R-Type, de estos de... F0, sí. No, R-Type, de estos de... de matamarcianos. De matamarcianos scroll lateral. Y es un juego también bastante entretenido, donde por ejemplo cambian mucho el concepto de las cosas. Probablemente cuando en esos juegos de navecitas, que cuando te pegan un toque te matan, aquí el juego que cuando te pegan un toque te quitan tiempo de un contador de tiempo.
entonces no te mata, entonces tienes que jugar más con el tiempo. Ah, qué bueno. Y es un juego también... Eso le gusta mucho a los japoneses, ese tipo de juegos Sí, de matamarcianos, sí, que son una locura. Le gustan bastante, con disparos dificilísimos. frenético, difícil. Cuanto más difícil, más le gusta a los japoneses. Y ya te digo, Suda 51 en Japón tiene mucho éxito porque encima hizo, por ejemplo, también algún juego de, no sé si fue de Naruto, de One Piece. O sea, es más o menos, o Grasshopper Manufacture van haciendo como juegos de su estética o de estética que le gustan a él, y va haciendo luego otros encargos un poco más para la industria casual que gusta a todo el mundo, para compaginar un poco y no solamente vivir de las ideas de este señor. Y bueno, para acabar también mencionar eso, que el apodo viene porque Goichi en japonés, las palabras Go es 5 y Ichi es 1. Entonces bueno, por eso el Suda 51. Y bueno, yo creo que ya está. Y nada más, esto es su obra y milagro de Suda 51. Pues bueno, esto es todo, el programa de Peters de Grau. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Suscríbanse.